En las enseñanzas de Carl Jung, descubrir la propia esencia y aceptarse plenamente es fundamental. En este video, hablaremos sobre lo que probablemente suceda cuando finalmente te elijas a ti mismo por encima de todo. 1. Comienza la búsqueda interior, el viaje del autodescubrimiento. La búsqueda interior es la etapa más importante del viaje de autodescubrimiento de una persona. En cierto punto, cada individuo comienza a desear ir más allá de los efectos del mundo externo y las normas sociales. Esta búsqueda suele comenzar consciente o inconscientemente, con pensamientos como la paz interior, la búsqueda de sentido o el cuestionamiento del propósito de la vida. Sin embargo, cuando este proceso alcanza una dimensión más profunda, la persona comienza a buscar no solo algo del mundo externo, sino también de su propio mundo interior. Jung argumenta que en este punto, el individuo debe embarcarse en un viaje interior para alcanzar su esencia. La búsqueda interior comienza con la aparición de un sentimiento de vacío interior. La persona comienza a buscar externamente para llenar este vacío, pero con el tiempo comprende que la verdadera satisfacción y significado se encuentran en su propio mundo interior, no en factores externos. Este viaje suele requerir ahondar en las profundidades emocionales, mentales y espirituales del individuo. Cada persona tiene un mapa personal, moldeado por diferentes experiencias vitales, y este mapa sirve como guía en el viaje de autodescubrimiento. Según las enseñanzas de Jung, quien emprende este viaje inicialmente piensa y vive superficialmente para comprender el mundo y su entorno, pero con el tiempo se embarcará en un descubrimiento más profundo y significativo. A medida que la persona comienza a descubrir los potenciales ocultos y los aspectos oscuros dentro de sí misma, comienza a comprender que todo en el mundo exterior es temporal y superficial. La verdadera búsqueda consiste en encontrar paz, integridad y significado en la esencia. Este descubrimiento interior suele ser un proceso largo y doloroso, ya que al confrontar preguntas existenciales, la persona se resiste a las normas sociales, los patrones del pasado y las expectativas familiares. Durante este proceso, el individuo lucha con sus aspectos oscuros internos, por un lado, y con los límites impuestos por la sociedad y la cultura, por otro. La búsqueda interior no se trata solo del pensamiento consciente, sino a veces también del inconsciente. Jung enfatiza que el subconsciente desempeña un papel fundamental en el mundo interior de una persona, y la mayoría de las veces, los deseos, miedos y conflictos ocultos se configuran en él. Por lo tanto, la búsqueda interior es un viaje no solo con pensamientos racionales, sino también con estos profundos procesos inconscientes. Este viaje nos ayuda a comprender que, independientemente del éxito que tengamos en el mundo exterior, la paz interior y la satisfacción solo residen en nosotros mismos. Al principio, una persona puede buscar valores externos, el éxito y el aprecio de los demás. Sin embargo, con el tiempo, en cada paso del viaje interior, estas búsquedas solo le ofrecen una satisfacción temporal. En última instancia, el camino hacia el verdadero significado solo es posible cuando el individuo se vuelve hacia su propia naturaleza interior. Jung llama a este proceso individualización y argumenta que es un proceso que continúa a lo largo de la vida de cada individuo. La búsqueda interior es un proceso continuo de descubrimiento, más que de conclusión. Esto permite a la persona profundizar y madurar no solo en el mundo exterior, sino también en el mundo interior. 2. La influencia del mundo externo. Sociedad y expectativas. La influencia del mundo externo desempeña un papel fundamental en la formación de la identidad individual. Como ser social, la persona se moldea por las normas culturales, familiares y sociales que la rodean desde su nacimiento. Esta interacción está llena de presiones externas que afectan profundamente sus estilos de pensamiento, comportamientos y valores. El concepto de Jung, del inconsciente colectivo, proporciona una clave importante para comprender los efectos de este mundo externo. El inconsciente colectivo
se nutre no solo de las experiencias personales, sino también de patrones de pensamiento y emociones comunes provenientes de la herencia social y cultural. Inicialmente, la persona se adapta a estas normas y patrones externos porque necesita las expectativas de los demás y las normas sociales para formar su propia identidad. Sin embargo, este proceso de adaptación eventualmente conduce a un conflicto entre el yo interior y el mundo exterior. Si bien las expectativas de la sociedad guían la vida del individuo, pueden crear obstáculos significativos para la libertad personal y el desarrollo de la identidad. Las personas generalmente desean ser aceptadas por la sociedad y aprobadas por los grupos a los que pertenecen. Este es un impulso psicológico humano fundamental. Las personas desean comprender su existencia y establecer vínculos sociales mediante las relaciones con los demás. Sin embargo, las expectativas sociales a menudo conducen a la supresión de la verdadera identidad del individuo. Las presiones generadas por la familia, la escuela, el lugar de trabajo y las tradiciones culturales pueden dificultar el descubrimiento de sí mismo. Generalmente, una persona sigue reglas, normas y criterios de éxito sociales. Sin embargo, en este proceso se identifica con las identidades impuestas por la sociedad y puede perder la oportunidad de reconocer su naturaleza interior. Las identidades impuestas por la sociedad y la cultura impiden el proceso de individualización del individuo. Una persona a menudo tiende a conformarse solo con los éxitos externos sin descubrir su profundo potencial. La sociedad suele centrarse en los éxitos externos del individuo, factores como un buen trabajo, una casa hermosa, una posición respetable y la aprobación social determinan su valor. Sin embargo, según Jung, el verdadero significado y la satisfacción están más allá de estos criterios externos. Una persona no puede alcanzar su verdadero yo sin despojarse de las identidades impuestas por la sociedad. En este proceso, la persona se ve obligada a confrontar los patrones sociales para descubrir su verdad. Las expectativas del mundo externo no solo afectan su vida social, sino que también generan conflictos internos. Una persona puede sentirse obligada a cambiar, adaptarse y buscar la aprobación de los demás constantemente para adaptarse a ellos. Sin embargo, esto puede impedir que desarrolle su potencial original. En este punto, la persona puede experimentar un vacío interior. El apego a las expectativas sociales eclipsa la búsqueda de satisfacción personal y paz interior. Jung recomienda que la persona se enfrente a estas influencias externas y comience su propio viaje interior. La persona debe liberarse de las presiones del mundo exterior y buscar la libertad e independencia interior. Esto implica no solo satisfacer las exigencias de la sociedad, sino también descubrir su propia naturaleza y necesidades. La influencia de la sociedad moldea no solo la identidad del individuo, sino también la forma en que le da sentido a su vida. Al conformarse con las normas sociales, las personas a menudo ignoran sus propios valores. Sin embargo, al final de 1900, este proceso, la persona suele experimentar una profunda insatisfacción. Los criterios y normas de éxito social no satisfacen la búsqueda de la felicidad y el sentido interior. En este punto, la persona siente la necesidad de dar un paso hacia el descubrimiento de su propio poder y valores internos. Según las enseñanzas de Jung, las presiones externas son un obstáculo importante que la persona debe superar antes de emprender su viaje interior. Cada persona debe elegir su propio camino y descubrir su fuerza interior, resistiendo estas influencias externas. Este es un paso importante hacia el descubrimiento de su verdadero yo. 3. El proceso de individualización. Confusión interna. El proceso de individualización ocupa un lugar importante en la teoría del desarrollo psicológico de Carl Jung y es un recorrido complejo que una persona recorre para alcanzar su yo interior. Sin embargo, este proceso no suele ser una experiencia fácil ni pacífica. Por el contrario, la persona experimenta una profunda confusión interna en el camino hacia la búsqueda de su identidad. Esta confusión se produce
Cuando la búsqueda de la esencia interior, liberándose de las presiones externas, a veces se convierte en una experiencia espiritualmente desafiante. Según Jung, la individualización es el proceso de alcanzar el verdadero yo mediante la superación de los conflictos internos y los trastornos mentales. Este proceso requiere que la persona confronte su lado oscuro, es decir, su sombra. La confusión interna es un resultado inevitable de esta confrontación y la lleva a un profundo proceso de transformación espiritual. El proceso de individualización comienza cuando la persona empieza a reconocer su yo interior al liberarse de los efectos del mundo externo. Sin embargo, este proceso de reconocimiento suele ser muy complejo. La persona se adentra en un universo donde no se conoce plenamente a sí misma. El individuo ha sido profundamente influenciado por experiencias pasadas, identidades sociales y expectativas familiares. Al intentar comprenderse a sí mismo, es inevitable que entre en conflicto con estos patrones externos. Este conflicto es el inicio de la agitación interior. Según Jung, durante este proceso, la persona se cuestiona no solo a sí misma, sino también las identidades que le imponen la sociedad y su familia. Este cuestionamiento a menudo conduce a una grave crisis espiritual. En el proceso de búsqueda de su propia identidad, la persona puede llegar al punto de abandonar sus antiguas creencias y valores. Sin embargo, este abandono también crea un gran vacío interior. Mientras la persona transita de una identidad a otra, a veces puede perder un aspecto y tener dificultades para construir el otro. La agitación interior es el resultado de estas incertidumbres y conflictos emocionales no resueltos. Si bien la agitación interior se considera un esfuerzo individual por descubrir su esencia, por otro lado, es una necesidad para la persona confrontar sus aspectos oscuros, es decir, los lados oscuros de su subconsciente. Jung define los aspectos oscuros de una persona como sombra. La sombra incluye aspectos que la mente consciente rechaza, reprime y en general desagrada. Estos pueden incluir emociones como la ira, los celos, el miedo y la culpa. El individuo no puede ser completamente libre sin confrontar estos aspectos. Sin embargo, confrontar la sombra requiere que la persona acepte sus miedos más profundos y las verdades perturbadoras que lleva dentro. Este proceso de confrontación suele ser perturbador y difícil. En lugar de aceptar estos aspectos oscuros, la persona puede tender a huir de ellos. Esto profundiza aún más la confusión interna. Si una persona niega sus aspectos oscuros, en lugar de confrontarlos, puede desequilibrarse espiritualmente. Según Jung, el proceso de individualización es el proceso de aceptar e integrar estos aspectos oscuros. Sin embargo, la confusión interna no se trata solo de confrontar la sombra. El individuo también lucha con conflictos internos y sentimientos opuestos. Viejas creencias, patrones de pensamiento y heridas emocionales constituyen obstáculos. El individuo se reconstruye superando estos obstáculos. Sin embargo, este proceso de reconstrucción suele ser doloroso. Abandonar viejas identidades y hábitos crea un vacío interno, y la persona puede experimentar una sensación de inquietud hasta que este vacío se llena. Según Jung, la agitación interior es la consciencia de este vacío. A medida que una persona descubre nuevas potencialidades dentro de sí misma, la agitación dará paso a la armonía interior. Sin embargo, esta armonía solo es posible si la persona atraviesa un profundo proceso de purificación espiritual. La agitación interior no es solo una lucha, sino también un proceso de maduración y renacimiento. El proceso de individualización es una agitación interior que inevitablemente resulta de la confrontación de una persona con su mundo interior, la aceptación de sus lados oscuros y la liberación de las presiones sociales. Esta agitación es parte inseparable del proceso de descubrimiento de su verdadero yo. Según Jung, la agitación interior es, en cierto sentido, el momento en que una persona experimenta su transformación más profunda y se acerca más a su verdadero yo. El proceso de individualización se completa al confrontar sus lados oscuros,
al entrar en conflicto con las expectativas sociales y, finalmente, al encontrar el equilibrio interior. 4. Lados oscuros. Aceptar la sombra. Una de las contribuciones de Carl Jung a la psicología es el concepto de sombra. La sombra se refiere a los aspectos oscuros del individuo que éste no quiere aceptar conscientemente, reprime o desconoce. Estos aspectos no solo se relacionan con las debilidades, miedos o emociones negativas del individuo, sino que también trascienden los límites que le imponen las normas y valores sociales. Comprender y aceptar la sombra constituye una de las etapas más difíciles e importantes del proceso de individualización. Según Jung, cuanto más busca el individuo un mayor nivel de libertad y equilibrio interior, más profundamente debe confrontar su sombra. Aceptar la sombra no es solo un proceso de maduración individual, sino también un paso crucial en la libertad e integridad espiritual de una persona. La sombra incluye esencialmente todas las características que el yo consciente del individuo rechaza. Estas características rechazadas suelen ser emociones, impulsos o deseos negativos. Sin embargo, no son simplemente negatividades. La sombra también contiene potencialidades creativas reprimidas, sentimientos reprimidos de amor y compasión, o fortalezas que se poseen pero que no se pueden expresar debido al miedo. Por ejemplo, una persona puede rechazar sentimientos negativos como el miedo, la ira o los celos. Sin embargo, estos sentimientos rechazados se acumulan en el subconsciente y con el tiempo comienzan a afectar al individuo. Jung afirma que no es posible alcanzar el equilibrio espiritual sin aceptar la sombra. Mientras una persona niegue su sombra, experimentará conflictos internos y se enfrentará a conflictos similares en el mundo exterior. Esta situación amenaza la salud espiritual del individuo. Aceptar la sombra no se trata solo de reconocer estos sentimientos negativos, sino también de dirigir e integrar correctamente estos sentimientos y aspectos. Según Jung, aceptar la sombra requiere que la persona confronte estos aspectos oscuros e intente comprenderlos en lugar de simplemente reprimirlos. La persona no solo acepta su ira, miedo o celos, sino que también los descubre en su raíz y aprende a gestionarlos. Una persona no solo acepta los aspectos de sí misma que oculta, sino que también puede comprender mejor los aspectos oscuros de los demás. Al aceptar la propia sombra, una persona puede aceptar con mayor facilidad la sombra de los demás. Esto aumenta su capacidad de empatía y fortalece sus vínculos con la sociedad. Reconocer la sombra es un proceso paralelo a aceptar la humanidad ajena. Aceptar la sombra puede ser aterrador y doloroso en ocasiones. Muchas personas no quieren ser conscientes de su sombra, porque esto puede reavivar recuerdos dolorosos del pasado, traumas reprimidos y características desagradables. Sin embargo, estos miedos pueden superarse reconociendo y aceptando conscientemente la sombra. Jung argumenta que aceptar la sombra no solo mejora la salud psicológica, sino que también revela el potencial personal del individuo. Al aceptar su sombra, una persona toma conciencia de sus propias debilidades y las acepta, desarrollando un yo más fuerte y holístico. Este proceso lleva a la persona a vivir una vida más sana, libre y satisfactoria. Aceptar la sombra es la etapa más importante y difícil del proceso de transformación espiritual. La persona no solo confronta su propia oscuridad interior, sino que también aprende a usarla como un recurso. Si bien la sombra contiene los miedos más profundos de la persona por un lado, también conlleva un poder creativo y potencial de crecimiento por otro. Según Jung, quien acepta la sombra deja de depender de influencias externas, se convierte en un individuo que confía en su fuerza interior y, por lo tanto, vive una vida más libre e independiente. Esto no es solo un proceso psicológico, sino también un despertar espiritual. Aceptar la sombra es un viaje de iluminación que revela todo el potencial y la profundidad del individuo. Finalmente, la persona alcanza su verdadero yo al reconocer e integrar tanto su propia luz como su propia oscuridad. 5. Viaje a la luz, descubriendo el lado brillante.
El viaje a la luz es uno de los pasos más importantes en el proceso de individualización de Carl Jung. Este viaje se produce tras aceptar la sombra y confrontar la oscuridad interior, y se centra en que el individuo descubra los aspectos brillantes que previamente ha reprimido, relegado al subconsciente o ignorado. Los aspectos brillantes son aquellos que albergan el potencial, el poder creativo y la fuerza interior del individuo, pero que suelen ser reprimidos, desatendidos o ignorados porque no se ajustan a las normas sociales. Descubrir estos aspectos constituye la base para la maduración espiritual del individuo y el logro de su verdadero yo. Sin embargo, el viaje a la luz no es solo una elevación espiritual, sino también un proceso de equilibrio e integración interior. Según Jung, para que una persona alcance su máximo potencial, debe aceptar tanto sus aspectos oscuros como sus brillantes. El viaje a la luz requiere una transformación significativa, tanto a nivel individual como social. Descubrir los aspectos brillantes de un individuo suele ser el resultado del proceso de autoconocimiento y confrontación con su poder personal. Cuando una persona se encuentra con la luz, ve la mejor versión de sí misma y tiene la oportunidad de expresarla al mundo exterior. Sin embargo, este proceso a menudo puede ser desafiante y complejo. La persona puede haberse visto obstaculizada por las presiones de la sociedad, traumas pasados y miedos internos, y puede haber reprimido parte de su potencial. Estas supresiones a menudo dañan la creencia de la persona en su fuerza interior y su verdadero yo. El viaje hacia la luz comienza en este mismo punto. La persona primero acepta estos aspectos reprimidos y luego redescubre su propia luz. El viaje hacia la luz es una especie de descubrimiento interior y libertad personal. Jung define este proceso como la toma de conciencia del propio potencial y su reflejo al mundo. El descubrimiento del lado positivo permite que surjan los aspectos creativos de la persona. Las personas a menudo pueden reprimir sus aspectos creativos, sus pensamientos y sentimientos únicos, para adaptarse a las expectativas de la sociedad. Estas supresiones pueden empujar a la persona a un vacío interior. El viaje hacia la luz comienza llenando este vacío. La persona primero revela su potencial creativo y luego encuentra maneras de expresar esta creatividad al mundo. La creatividad no se limita al arte. Las personas pueden ser creativas en todos los ámbitos. Al descubrir la luz, sienten no solo su propio potencial interior, sino también la sensación de establecer una conexión universal y unirse con la humanidad. La iluminación actúa como guía en la búsqueda del sentido espiritual. El individuo encuentra el sentido de la vida no solo a través de los logros externos, sino también a través del equilibrio interior. La iluminación espiritual significa hacer las paces con el propio mundo interior y reflejar esta paz en el mundo exterior. Jung define este proceso como una especie de integración. La iluminación crea equilibrio y paz en el mundo interior de una persona, a la vez que tiene un efecto positivo en el mundo exterior. Descubrir el lado positivo es también el proceso de cumplir con las responsabilidades sociales. El viaje hacia la luz implica que el individuo se transforma no solo a sí mismo, sino también a su entorno. Al descubrir su luz interior, también la transmite a los demás. El viaje hacia la luz consiste, en cierto sentido, en servir a un propósito mayor. Al reflejar su luz al mundo, el individuo inspira a otros y genera un cambio positivo en la sociedad. Jung sostiene que el descubrimiento individual de su propia luz no es solo un desarrollo personal, sino también una contribución universal. Es una forma de que una persona utilice su poder interior no solo para sí misma, sino también para los demás. El viaje hacia la luz es una etapa culminante del proceso de individualización. Este viaje es el resultado del descubrimiento individual de su potencial interior, su poder creativo y su iluminación espiritual. El viaje hacia la luz es una forma de que una persona encuentre su propia esencia, acepte su poder interior y ilumine el mundo. Este proceso lleva a la persona a vivir una vida más libre, equilibrada y plena. Según Jung,
El viaje hacia la luz no es solo un descubrimiento personal, sino también el inicio de una transformación social. A medida que la persona descubre su luz, tiene el poder de transformarse a sí misma y al mundo. 6. El ser. Descubriendo el ser verdadero. El yo es uno de los conceptos más profundos que Carl Jung aportó a la psicología y se considera uno de los objetivos finales del proceso de individualización. Según Jung, el yo es un concepto que abarca la verdadera naturaleza, el ser interior y todo el potencial de una persona. Sin embargo, descubrir este verdadero yo requiere un viaje que dura toda la vida y un proceso de evolución espiritual. El yo no es solo una identidad ni un conjunto de características individuales. Al contrario, es una búsqueda de integridad y equilibrio en las profundidades de nuestro mundo interior, uniendo todos los aspectos conscientes e inconscientes. A medida que una persona descubre su yo, no solo crece individualmente, sino que también establece un vínculo universal y se une con la humanidad. Este descubrimiento es un despertar tanto personal como universal, que revela todo el potencial espiritual de una persona. El yo también significa que una persona combina todos sus aspectos oscuros y brillantes para crear una mayor integridad interior. Según Jung, el individuo debe hacer las paces no solo con sus aspectos conscientes, sino también con sus aspectos subconscientes y de sombra. Aceptar la sombra y afrontar los aspectos oscuros forma parte del verdadero yo, ya que éste incluye no solo los aspectos positivos y luminosos, sino también los rechazados y reprimidos. Cuando una persona hace las paces con la sombra y los aspectos oscuros, puede alcanzar todo su potencial. Este es un proceso de unificación interna. Establecer un equilibrio entre la sombra y la luz permite a la persona descubrir su verdadero yo. El verdadero yo encuentra su pleno significado cuando estas piezas encajan, como un rompecabezas. Jung argumenta que alcanzar el verdadero yo solo es posible cuando el individuo se acepta e integra en todos los aspectos. Descubrir el verdadero yo también requiere que la persona revise sus vínculos con la sociedad. La sociedad tiene un efecto significativo en la determinación individual de su identidad, valores y rol. Sin embargo, las presiones y normas sociales pueden ser un obstáculo para que el individuo encuentre su propia identidad única. Una persona puede perderse a sí misma o a su verdadero yo para adaptarse a las expectativas de la sociedad. El verdadero yo se refiere al individuo que vive en armonía con sus propios valores, deseos y pasiones. Descubrir el verdadero yo es el punto donde las interacciones externas se fusionan con la verdad y la libertad internas. Descubrir el verdadero yo no es solo un viaje individual, sino también un proceso de responsabilidad social. Cuando una persona descubre su verdadero yo, contribuye más profundamente no solo a su propia vida, sino también a la de quienes la rodean y a la sociedad. El verdadero yo es un viaje significativo no solo para el individuo, sino también para la humanidad. Cuando una persona encuentra equilibrio y paz en su mundo interior, refleja este equilibrio interior al mundo exterior. Según Jung, alcanzar el verdadero yo implica una búsqueda constante. Esto no es un fin, sino un comienzo. El individuo siempre descubre su verdadero yo con mayor profundidad, y este descubrimiento conduce a una comprensión más profunda del sentido de la vida. El verdadero yo aumenta la capacidad del individuo para comprender y empatizar no solo consigo mismo, sino también con toda la humanidad. Jung afirma que el descubrimiento de su verdadero yo conduce a la sabiduría universal y a una comprensión profunda. Esto le permite comprenderse a sí mismo y a los demás a un nivel más profundo, ver el mundo desde una perspectiva diferente y establecer un vínculo más fuerte con la humanidad. El verdadero yo, más allá de la aceptación personal, crea un sentido de unidad espiritual al conectar con toda la humanidad. Según Jung, quien descubre su verdadero yo también se une a nivel universal con un sentido de plenitud interior. Este es un proceso en el que la persona acepta tanto su potencial interior
como sus responsabilidades sociales, integrándose en ambos niveles. El verdadero yo no es solo un descubrimiento individual, sino también un viaje de transformación interior y conexión universal. Según Jung, descubrir el verdadero yo es un proceso en el que la persona combina todo su potencial, sus aspectos oscuros y luminosos, sus aspectos conscientes e inconscientes, para crear una plenitud interior. Este viaje permite a la persona encontrar su poder interior y su libertad, descubrir el sentido de la vida y cumplir con sus responsabilidades sociales. El verdadero yo, como proceso evolutivo dinámico y continuo, permite al individuo vivir una vida más profunda, tanto personal como socialmente. 7. Libertad. Más allá de los factores externos. La libertad es uno de los conceptos más importantes en el proceso de individualización de Carl Jung. Jung define la libertad no solo como la independencia de los factores externos, sino que también expresa una profunda liberación del mundo interior del individuo. En el mundo externo, las normas sociales, las expectativas familiares, las presiones económicas y otros factores sociales moldean la vida del individuo. Sin embargo, la libertad es la capacidad de ir más allá de estos factores externos. La verdadera libertad comienza con el autoconocimiento y el descubrimiento de los propios valores y deseos. Cuando el individuo se libera de las imposiciones de la sociedad, comienza a moldear su propia vida en consonancia con sus verdades internas y su identidad única. Según Jung, este tipo de libertad es posible cuando el individuo encuentra su verdadero yo y se mantiene fiel a él. Los factores externos son fuerzas poderosas que determinan lo que el individuo puede elegir y lo que puede rechazar en la vida. La sociedad, la familia, la cultura y otras estructuras sociales moldean el estilo de vida, las creencias e incluso las reacciones emocionales del individuo. Estas presiones externas confinan al individuo a un determinado estilo de vida y restringen su libertad. Muchas personas se identifican tanto con estas presiones que intentan satisfacer las expectativas de vida de los demás alejándose de su propia identidad. Sin embargo, la verdadera libertad requiere poder ir más allá de estos patrones y expectativas externas. Según Jung, una persona solo puede alcanzar la libertad cuando se conoce a sí misma y se mantiene fiel a sus valores internos. Este proceso le permite lograr independencia interior del mundo exterior, así como un profundo equilibrio en su propio mundo interior. La libertad interior requiere que la persona confronte su propia sombra, resuelva sus conflictos internos y alcance sus deseos más profundos. Esta libertad es independiente del mundo exterior porque la persona ha adquirido la capacidad de alcanzar el equilibrio interior independientemente de los factores externos. Este tipo de libertad no es solo independencia física y mental, sino también liberación espiritual. La libertad más allá de los factores externos significa estar libre de presiones sociales. La sociedad establece ciertas reglas sobre cómo las personas deben pensar, sentir y actuar. La libertad también permite a las personas establecer una conexión universal más amplia. Una persona que puede ir más allá de los factores externos comienza a verse no solo como un individuo, sino también como un ser universal. Según Jung, cuando una persona se libera, se siente conectada con toda la humanidad. Esta conexión permite a la persona desarrollar un sentido de significado y responsabilidad universales. El individuo no se ve a sí mismo como un ser separado de la sociedad y de los demás individuos. Al contrario, una persona liberada establece una profunda conexión con toda la humanidad y la naturaleza. Esta conexión conlleva la responsabilidad del individuo de defender no solo su propia libertad, sino también la libertad común de la humanidad. La libertad no es solo un derecho individual, sino también una obligación social. A medida que el individuo alcanza su libertad, alberga el deseo de compartirla con los demás y de liberarlos también. Otra dimensión de la libertad es que el individuo puede comprender el sentido de la vida con mayor profundidad. Más allá de los límites impuestos por la sociedad, la persona descubre el sentido de su propia vida.
Según Jung, la verdadera libertad no es solo el proceso de existir, sino de ser conscientemente. Una persona va más allá de los roles sociales, los intereses económicos o las presiones familiares y encuentra el propósito, la dirección y el sentido de su vida en su propio viaje interior. Esta libertad no es solo una búsqueda individual, sino también universal de sentido. Una persona liberada moldea su vida según sus propias verdades internas, busca un significado profundo a cada paso e inspira a otros al reflejar este significado al mundo. La libertad es una evolución que se produce no solo más allá de los factores externos, sino también en el mundo interior del individuo. Según Jung, la libertad comienza cuando la persona encuentra su propia identidad y valores, liberándose de las presiones sociales y culturales. Esta libertad requiere que la persona genere equilibrio y responsabilidad en su mundo interior y acepte su propio poder interior. La verdadera libertad se combina con un sentido de responsabilidad tanto individual como universal y lleva a la persona a cuestionar no solo su propia vida, sino también sus vínculos con toda la humanidad. Una persona liberada comienza a vivir una vida más profunda y significativa, tanto interna como socialmente. 8. Completitud. Elegirse a uno mismo y encontrar el equilibrio. La completitud es la fase de transformación psicológica y espiritual más profunda, definida por Carl Jung como el objetivo final del proceso de individualización. Durante este proceso, el individuo reconoce, acepta e integra las contradicciones internas, las sombras, las máscaras creadas por los roles sociales y los deseos inconscientes que ha experimentado a lo largo de su vida. La completitud ocurre cuando estas partes se transforman en un todo armonioso. La persona ya no es solo un individuo, sino un ser que ha alcanzado la integridad, se ha asentado en su propio centro y ha madurado espiritualmente. La expresión de Jung, elegir uno mismo, no se refiere solo a una elección egocéntrica en síntesis en este punto. Al contrario, es la determinación de una persona de vivir en armonía con un orden universal, permaneciendo fiel a su propia verdad. Este es un estado de conciencia que ha aprendido a confiar en su brújula interior frente a la guía del mundo externo. Elegirse a uno mismo significa ir más allá de los roles, expectativas y patrones externos y abrazar la sabiduría de la propia existencia. El individuo alcanza un nivel de conciencia que no solo sabe lo que quiere, sino que también comprende por qué lo quiere. En palabras de Jung, una persona se libera de sus máscaras y encuentra su propia esencia. Este encuentro suele ocurrir al final de un proceso doloroso. Primero, la persona debe ver su sombra, aceptarla, luego descubrir la luz interior y, finalmente, equilibrar estos opuestos. Este equilibrio no es un estado estático, sino una armonía dinámica. La plenitud es un estado de conciencia en el que cada pieza encaja, se reconoce lo que falta y lo que sobra, y los mundos interior y exterior ya no están en conflicto, sino en interacción mutua. En este punto, el individuo ha hecho las paces consigo mismo, se ha liberado de las cargas del pasado y ha comenzado a actuar con su intuición interior en lugar de con los instintos externos mientras mira hacia el futuro. El caos del mundo exterior ya no conmociona su mundo interior, porque la persona ha encontrado su propio centro. Esta etapa, que Jung denomina madurez psicológica, es el estado en el que la persona encuentra paz existencial, vive sin necesidad de demostrar nada a nadie y vive una vida en armonía y honestidad con su propia realidad. El individuo ya no busca la aprobación de la sociedad, pues su propia conciencia y alma son su brújula. Ni el éxito, la aprobación, ni el estatus determinan el valor de una persona. La profunda conexión que establece con su verdadero ser se convierte en la fuente de su verdadero poder y paz. Encontrar el equilibrio es el flujo equilibrado de todas las energías vitales. En el enfoque arquetípico de Jung, la unión interna del ánima y el ánimus, la armonía de la conciencia y la inconsciencia y la aceptación de la sombra y la luz crean integridad en el mundo interior del individuo. Esta integridad representa no solo salud psicológica, sino también madurez espiritual.
Un individuo completo ya no está fragmentado, sabe lo que hace y por qué busca, y qué se alinea con su propia verdad. Ya no vive como un rol, sino como un ser. Esto otorga al individuo no solo libertad personal, sino también un sentido universal del deber. Quien se ha elegido así mismo siente la responsabilidad interior de contribuir a la humanidad, dejar huella en el mundo y convocar a otros a su propia verdad. La expresión «esto es lo que sucede cuando finalmente te eliges a ti mismo por encima de todo» no solo glorifica las preferencias personales, sino que describe la transformación más profunda que una persona debe experimentar en su camino evolutivo y espiritual. En el sistema de Carl Jung, la plenitud no es un destino, sino el descubrimiento de un centro interior. En este centro, la persona continúa su vida libre de conflictos internos, presiones externas y confusión de identidad. Ya no es solo un individuo, sino un ejemplo de integridad, un ser en paz con su propia sombra, que ha reconocido su propia luz y que puede llevar estas dos facetas en armonía. Esto es realmente elegirse a uno mismo y completarse en la aventura de ser humano. En este video hablamos sobre lo que probablemente suceda cuando finalmente te eliges a ti mismo por encima de todo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Si quieres apoyarnos con una contribución, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Hasta el próximo video. Gracias.